Soy la doctora Emma Miranda Malpica. En el marco de esta sesión estatutaria 2022, la primera sesión estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología, tenemos el honor de estar aquí con el profesor Barba Gelata y el doctor Efraín Gagiola. Estuvimos en una magna conferencia dada por el doctor Stefan Anker, que nos habló sobre los inhibidores SGLT2 e insuficiencia cardíaca, y queremos por favor que nos den los puntos más importantes, cardinales, enfáticos de esta gran conferencia que nos hizo el doctor Anker. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, a toda la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y nos tocó una conferencia magistral que realmente fue muy provechosa. Creo que hay puntos que se marcaron muy relevantes. En principio, que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es muy prevalente, que hay que pensarla, porque es más complejo diagnosticarla, que una vez que uno tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el pronóstico es muy parecido a la de la reducida. Entonces, biológicamente comienza un proceso que necesariamente tenemos que pensar e identificar a esta patología. El segundo punto es que para diagnosticarlo necesariamente tenemos que ser un poquito más estrictos ahora. Antes era más laxo, ahora además de los signos y síntomas típicos que presenta el paciente con insuficiencia cardíaca, tiene que haber alguna alteración estructural, generalmente hecha por ecocardiografía, ya sea con hipertrofia ventricular o disfunción diastólica, que es un hallazgo muy frecuente, o la dilatación de la aurícula izquierda, o cierto grado de hipertensión pulmonar. Es decir, hay algunas alteraciones estructurales que tienen que estar presentes, pues si no pierde especificidad el diagnóstico, y la elevación de los péptidos natriuréticos, o sea, los biomarcadores, que últimamente algunas sociedades ya lo están exigiendo. Y cuando ustedes ven los trials o los ensayos clínicos más grandes, últimos, todos piden que tengan péptidos natriuréticos elevados para evitar meter en ese lugar cosas que no tienen que ver con la insuficiencia cardíaca con función preservada. El segundo punto, o tercero, no sé cuánto, es, digamos, que cuando uno pasa de fracción de eyección de 40% hacia arriba, uno, digamos, siempre lo pensó como preservada. Hoy en día se subdivide en la moderadamente reducida y la preservada, y dentro de la preservada mayor del 50% tenemos pacientes que arriba del 70% de eyección. Entonces cada vez miramos más y le exigimos más que la función ventricular sea muy buena, para no decir que tiene cierto grado de disfunción. Eventualmente esa diferenciación entre moderadamente reducida y preservada tiene implicancias que se ha visto en los últimos estudios clínicos, que pacientes que daban negativos los estudios, cuando uno analizaba ese periodo o esa fracción de pacientes con moderadamente reducida, resulta que cierto beneficio tenían. El otro punto a marcar es que históricamente esta patología, a pesar de tener mal pronóstico igual que la reducida, que tener una alta prevalencia de rehospitalizaciones, una calidad de vida mala, una función, una capacidad funcional mala, que los pacientes sufren mucho, a pesar de eso, no hubo demasiados tratamientos, como sí lo hubo en reducida. O sea que costó mucho generar terapéuticas, costó mucho generar elementos que cambien la biología de la enfermedad. Antes de llegar a los inhibidores, que fue el tema de la presentación de hoy, quiero remarcar una cosa que marcó muy bien el doctor Efraín hoy y marcó el doctor Torregamione, que es
dice, la patología, uno no sabe si es una patología o son varias fenotipos que se presentan en forma diferente y que generan insuficiencia con función preservada. Entonces, es muy importante entender el paciente, entender qué es lo que está causando ese grado de insuficiencia cardíaca. Si es una paciente, uno lo ve en general en mujeres hipertensas, con fibrilación auricular, añosas, o sea, arriba, cuando uno pasa los 80 años, el sexo femenino, fundamentalmente con hipertensión, fibrilación auricular, disfunción diastólica, hiperventricular, lo van a ver frecuentemente, pero bueno, hay muchas otras formas de presentación que uno tiene que identificar y eventualmente tratar esa identificación de la interpretación del mecanismo fisiopatológico. Eso creo que es relevante y es un mensaje importante. Ahora, cuando uno habla de tratamientos globales por fracción de eyección, hubo muchos fracasos. Los diuréticos son importantes, claro que sí lo son, no le van a cambiar la sobrevida, pero sí los va a necesitar para manejar los síntomas, para que el paciente se sienta mejor. Y cuanto menos diuréticos nosotros que hacemos insuficiencia cardíaca, cuanto menos diuréticos tengamos que usar es mejor. Y tratar de usar cosas que cambien la biología y el pronóstico de la enfermedad. Pero los diuréticos necesariamente uno los tiene que utilizar para mejorar la calidad de vida, no el pronóstico, pero sí la calidad de vida. Hay otros medicamentos que tienen, especialmente a nivel de la moderadamente reducida, o sea, menos del 50%, que se creía que no habían dado, pero marginalmente han mejorado. Por ejemplo, el candesartan, ya hubo un estudio grande en su momento que disminuyó la rehospitalización. El sacubitril valsartán también en esa franja podría ser una opción. Los inhibidores de la aldosterona también en esa franja, después del estudio TOPCAT y analizando ese subset de pacientes, podrían tener una posibilidad de biológicamente alterar. Y esta nueva incorporación de los SGLT2, que realmente es un impacto importante por varias razones. Primero porque no solo esta patología tiene varios componentes que hay que identificar, como fibrilación auricular, hipertrofia, hipertensión, tiene muchas comorbilidades. Por ejemplo, la patología renal en general va asociada, muchos diabéticos, o sea, la mitad de los pacientes en general, o hay un porcentaje importante que son diabéticos, que tienen un poco de anemia, que tienen un sobrepeso, entonces son cardiometabólicos, están inflamados. Entonces, como son pacientes complejos, esta nueva línea de medicamentos, que lamentablemente por ahora son muy caros y para nuestros países latinoamericanos no es una opción que la podamos usar todos los días, pero sí empezar a entenderlos, porque en insuficiencia cardíaca con preservada es el primer estudio real que da un margen de diferencia razonable e importante como para decir, podemos globalmente tratar de incorporar este grupo de medicamentos en la población por arriba del 40% y quizás hasta determinado nivel, que puede ser menos del 60%, por arriba de esa, yo creo que no sería muy... Bueno, quisiera hacer una pregunta a los dos expertos mundiales en insuficiencia cardíaca. Los SGLT2 comenzaron como un antihiperglucemiante, un medicamento para diabéticos que hasta el 2021 es un medicamento de primera línea de elección para el paciente diabético. Pero resulta, como usted bien dijo durante la charla, que sirven para el diabético y el no diabético. El que tiene insuficiencia cardíaca y el que no la tiene. Sirve para el hipertenso, disminuyen el peso y los mecanismos de glucosura y natriuresis mejoran la PSP de un paciente. Es un paciente con fiebre normal que puede tener un aumento de la PSP, clínicamente el paciente mejora. Estamos ante un grupo de medicamentos para pacientes diabéticos, para uso de endocrinólogos, que ahora son el foro principal de los congresos y que ahora los cardiólogos nos sentimos profundamente involucrados con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Mi pregunta para ustedes sería, con los mecanismos que hemos visto en protección renal, en disminución de la presión intraglomerular,
en disminución de la matriz mesangial, en disminución de los marcadores inflamatorios, mejora del metabolismo mitocondrial, disminución del estrés oxidativo. ¿Los isocalactaros son las nuevas estatinas? ¿Son los fármacos que en un futuro no tan lejano vamos a utilizar prácticamente de forma diaria, en nuestra práctica diaria? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que actualmente la insuficiencia cardíaca pues, ha recibido mucha atención y se han hecho clasificaciones, como ya se ha mencionado, acerca de la fracción reducida, menos del 40%, medianamente o ligeramente reducida de 41-49% y preservada arriba del 50%. Entonces tenemos tres grupos de insuficiencias cardíacas que finalmente es un síndrome, es una constelación de síntomas. Y efectivamente, en forma inicial, cuando empiezan a probarse los inhibidores de la SGLT2 en pacientes diabéticos, pues hay hallazgos o efectos sobre mortalidad cardiovascular y sobre hospitalizaciones que no se esperaban, porque la verdad es que inicialmente cuando surgen esas reducciones de un 38%, 30%, empiezan a buscarse los mecanismos, y entre ellos pues se habla de efectos sobre la diuresis osmótica, se habla de que se eliminan de 60 a 80 gramos diarios de glucosa, que traduce una reducción calórica muy importante para bajar de peso, baja la presión arterial, y empiezan a encontrarse otros mecanismos. Voy a emplear el término pliotrópico porque mencionaste lo de las estatinas, pero yo creo que finalmente el tiempo nos va a dar muchas respuestas a todas estas interrogantes. Mi punto de vista muy personal es que pues, no hay medicamentos que sirvan para todo. Cuando tenemos un fármaco que queremos emplearlo para todo, pues realmente vamos a encontrar algunos chascos, como ocurrió con Acomplia. ¿Se acuerdan ustedes cuando sacaron Acomplia para bajar de peso? Que hubo suicidios por depresión. Después intentaron utilizarlo para disminuir la fibrosis a nivel de la implantación de stents. Finalmente no resultó. Yo pienso que algo similar va a ocurrir. Es algo que se requieren estudios para poder demostrarlo. Pero lo que mencionaba hace un rato es que los estudios tienen que ser realmente muy específicos para la población que queremos estudiar. Nosotros no podemos mezclar diabéticos y no diabéticos en un estudio para probar el mecanismo o el efecto en eventos cardiovasculares en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Yo no voy a utilizar diabéticos y no diabéticos y los voy a mezclar, los voy a sumar si quiero demostrar algo. Entonces yo pienso que se requieren más estudios para encontrar el papel definitivo de este grupo de fármacos. Yo creo que finalmente tienen ya unos escenarios muy bien definidos y han sido establecidos por las guías de cardiología, de endocrinología para el paciente diabético que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica o altas posibilidades. Pero el decir que puede ser usado para todo, creo que hay un camino largo por recorrer y yo pediría ser muy cautos en eso. Mi último comentario va nada más enfocado al estudio que analizamos hoy, el de Emperor, y en pacientes con función ventricular preservada, arriba del 50%. La gran mayoría eran pacientes de edad avanzada, obesos, hipertensos, eran algunos pacientes, mujeres, algunos diabéticos. Pero si nos vamos a la fisiopatología, si tenemos un paciente que tiene una fracción de expulsión del 25%, pues no va a ser lo mismo morfológicamente ese corazón que alguien que tiene 70-80%. Entonces, de entrada, estamos ante un escenario donde hay una disfunción de bomba y estamos en otro escenario en donde hay una rigidez ventricular izquierda, donde hay presiones de llenado incrementado, donde existe crecimiento de la aurícula izquierda, y ese tipo de pacientes nos va a dar síntomas de disfunción diastólica y nos va a dar edemas, nos va a dar disnea, nos va a dar ciertos síntomas que pudieran imitar a la disfunción ventricular izquierda severa.
De tal manera pues que hay que ser muy cautos. El ecocardiograma creo que es muy importante en todo ese grupo de enfermos, porque tenemos que saber cómo está la masa ventricular izquierda, cómo está la función ventricular. Las miocardiopatías por depósito pueden darnos disfunción diastólica y a lo mejor se van a curar con algún fármaco ya muy definido para eso, para amiloidosis, por decir algo, y no se van a curar dándoles SGLT2, ¿no? Inhibidores. Entonces, yo creo que hay que individualizar y sobre todo la aplicación clínica, el estudio de ProBNP, el estudio ecocardiográfico, integrar inicialmente. Y el punto también que es muy importante, que no se ha mencionado, que para mí es de vital importancia, es también la cuestión genética. Yo creo que la genética juega un papel importantísimo para este grupo de enfermos que tienen función ventricular preservada y que tienen síntomas. Y no se ha mencionado gran cosa sobre ello. Recientemente tuvimos una reunión en CADESI donde hablamos un poco sobre esto, pero creo que no hay que olvidar la genética, no hay que olvidar las miocardiopatías por depósito y sobre todo porque esto nos va a ayudar mucho a estratificar, a clasificar y a definir cuál es el mejor manejo para este grupo de enfermos. Lo decía el doctor Torre Añone, que la insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada en parte es por toda esa comorbilidad, y lo he estado escuchando en muchos foros, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver con hipertensión, tiene que ver con diabetes, tiene que ver con retención, tiene que ver con ese ventrículo rígido. Entonces, creo, y quisiera que ustedes me dijeran si comparten la idea, que este tipo de medicamentos son un medicamento que cambia el perfil metabólico del paciente y golpea muchas de estas comorbilidades en sí mismo. No sé si ese sea un punto a favor de estos medicamentos. Una última conclusión para cada uno y cerramos la discusión. Desde luego, ¿no? Los SGLT2 han venido a cambiar un paradigma para los cardiólogos. Ahora estamos sumamente involucrados en ellos, lo sabemos manejar. Y a raíz del estudio Credence, donde con canaglifosina se animan a utilizar un perfil de riesgo de pacientes complejos, ¿no? El paciente renal, el paciente con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60, y esos pacientes no van a diálisis, esos pacientes tienen menos trasplantes, y esos pacientes tienen menos muerte renal y cardiovascular. Desde luego estamos ante unos fármacos, como bien dice el doctor Gagiola, tenemos que individualizar al paciente, pero los mecanismos metabólicos, hemodinámicos y celulares, y a nivel de glucosa, disminución de perímetro abdominal y disminución de parámetros inflamatorios, desde luego que abren un escenario donde yo creo que tocamos una pared, nos encontramos con un brillante y estamos picando y a lo mejor hay una mina atrás, ¿no? Ustedes saben que esto se inició cuando se testeaban antidiabéticos y muchos antidiabéticos los aprobaba la FDA y después cuando estaban en el mercado se daban cuenta que generaban problemas de seguridad. Entonces la FDA cambia el paradigma en 2007, que fue el año que empezó a exigir que para aprobarlos tenían que, además de mostrar un tema de seguridad, además de eficacia. Y uno pensaba que iban a disminuir los estudios en diabéticos y sin embargo incrementaron enormemente, y ahí aparecieron los SGLT2 entre ellos. Y de las cosas que se empezó a observar cuando se hicieron los estudios con SGLT2 es que beneficiaban al diabético, pero además fundamentalmente disminuyendo la incidencia de insuficiencia cardíaca y de progresión de la enfermedad renal. Entonces, no tanto los eventos coronarios o vasculares, sino más que nada la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Entonces es como que se empezó a reinterpretar de alguna forma la asociación entre las tres cosas, la diabetes, la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal. Hoy se sabe que hay una miocardiopatía diabética, entonces que hay una conexión muy importante entre la diabetes y la insuficiencia cardíaca, y se sabe, ya muy conocido, el síndrome cardiorrenal, donde la filtración glomerular tiene más efecto pronóstico, más valor pronóstico que la fracción de eyección. Entonces cuando uno va alterando la fracción de la filtración glomerular, el efecto a nivel cardíaco es muy importante.
Entonces ese triángulo creo que se ha reinterpretado de alguna forma en muchos aspectos a través de estos estudios, mirando lo que hacían los ejes vertebradores. Entonces yo creo que hay la parte cardiometabólica, hay toda una interpretación muy importante que creo que vamos aprendiendo día a día, cuáles son los mecanismos antiinflamatorios en el metabolismo hidrocarbonado, en la progresión de la disfunción renal, en la progresión, en el remodelamiento cardíaco, cómo actúa a nivel de la presión arterial, cómo aumenta el hematocrito. Usted sabe que estos pacientes hay muchos son anémicos y se les da hierro endovenoso que funciona, pero también los SGLT2 resulta que también pueden funcionar por ese lado, bajan de peso, o sea que todo los cambios metabólicos está involucrado. O sea que es muy interesante lo que está pasando. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que es un tema interesantísimo que nos va a dar años para seguir investigando y evolucionando. Importante que bajen de precio, ¿no? Que sea por favor. accesible para Son indicaciones, sí, pero no lo podemos comprar, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.